Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo video de los cursos de robótica. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos sobre circuito eléctrico. En el video pasado habíamos elaborado unos pequeños programas utilizando simplemente la placa Arduino. Ahora vamos a empezar a elaborar circuitos eléctricos básicos, pero antes de eso tenemos que entender y aprender cómo funciona la electricidad. Tenemos acá un circuito básico, una batería con su polo positivo, polo negativo, y ambos extremos están conectados con un foco en sus respectivas polaridades, ¿no? Positivo con positivo, negativo con negativo. Vamos a asumir que el switch que está en la parte superior está encendida, habilitada. Entonces pasa la electricidad por ese sector. Cuando tenemos un circuito que está correctamente cerrado y la batería está proporcionando energía eléctrica, entonces los electrones, que son los que tienen movimiento, pasan a través de nuestro cable y llegan al polo positivo. Esto hace que esa corriente eléctrica, por eso se llama corriente eléctrica, porque es de electrones, el movimiento, el flujo de esa corriente eléctrica hace que nuestro foco se encienda. ¿Ya? Nada más. Obviamente si el cable no está conectado, entonces no hay lugar a donde los electrones puedan llegar. No ocurre absolutamente nada, no se enciende, ¿ya? Así es como funciona la electricidad. Elementos de un circuito eléctrico. A partir de ahora vamos a utilizar nuestro famoso LED. Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz, o sea, se enciende. Trabaja como un diodo normal, pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Los LED trabajan aproximadamente con una corriente de 2 voltios. Vemos acá en la imagen, la patita larga es el polo positivo y la patita corta es el negativo. En algunos casos la patita chueca es el positivo y la patita recta es el negativo. Ya, en pocas palabras, pasa la energía por el lado negativo, pero vamos a asumir que es por el lado positivo porque estamos acostumbrados a que la energía vaya por el lado positivo y luego regrese por el lado negativo, pero en realidad es al revés, como habíamos visto antes en el concepto de energía eléctrica. Pero esto no afecta en nada, ¿ya? No afecta absolutamente nada si pensamos que la energía pasa primero por el negativo y sale por el positivo, o al revés, no afecta absolutamente nada, ¿ya? Pero por cuestiones de formalidad y de cómo se han creado los circuitos eléctricos, los análisis, etcétera, siempre se suele considerar que la energía pasa por o es proporcionada por el lado positivo y termina en el lado negativo. Entonces, cuando la energía eléctrica pasa por el LED, se enciende y luego regresa por el lado negativo, ¿no? Por el simple hecho de que los electrones pasen por nuestro LED, hace que se encienda estos dispositivos. Otro elemento, el jumper. El jumper simplemente es un cable que permite conectar un extremo con otro y permite el paso de los electrones. Nada más, nada más. Siguiente elemento, la resistencia. Este elemento sí es muy importante. La resistencia es un componente imprescindible en un circuito eléctrico. Está fabricada por carbón u otros materiales resistentes a la electricidad que actúan como obstáculo cuando pasa la corriente eléctrica. Es decir, se opone al paso de la corriente para que el sistema eléctrico no sufra sobrecargas. En pocas palabras, nosotros habíamos visto que si tenemos conectado un foco, ya tenemos nuestro foquito que está conectado con el lado positivo y la energía eléctrica pasa por este sector, ya. Si tenemos una batería y nuestra batería está proporcionando mucha energía eléctrica, supongamos que la batería es de 200 voltios. Y nuestro foco simplemente funciona o nuestro LED funciona con 5 voltios. Entonces le estamos dando tanta energía eléctrica que lo va a quemar. Lo que hace la resistencia eléctrica es que esos 200 voltios se convierten en 5 voltios, 10 voltios, 20 voltios. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, los electrones, al pasar por este sector, chocan con todos los obstáculos que tenemos dentro de la resistencia.
y hace que el flujo sea más constante y que sea de una carga más baja. De ese modo no se queman nuestros dispositivos eléctricos. Y por último vamos a tocar nuestra placa de pruebas o el protoboard. Es un tablero que está compuesto por varios orificios, ustedes pueden verlo acá, que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna. En ellas se pueden insertar elementos electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos eléctricos. Podemos ver acá una imagen de cómo se utiliza. Ahí es donde se van conectando las resistencias, los cables, los LEDs, etcétera, y todo va funcionando. ¿Ya? Todo va funcionando. Pero esta placa de pruebas tiene conexiones internas y las conexiones de este modo podemos dividir en 3 secciones, ¿no? La primera sección son los orificios que están en la parte inferior, este de acá. La segunda son los orificios centrales y la tercera es los orificios de la parte superior. Ahora, los orificios de la parte inferior podemos ver que tienen una conexión horizontal. Entonces, si yo a este orificio le conecto el lado positivo de una pila con 5 voltios, toda esa hilera está conectada, todos estos orificios tienen esa carga eléctrica. Entonces, nosotros vamos a poder conectar tal vez un LED o algo que necesite 5 voltios, por ejemplo, con uno de estos orificios, porque están conectados entre sí, ¿no? Lo mismo, puedo conectar un LED de este orificio, otro LED de este orificio, otro LED de este orificio, etcétera, ¿no? Están conectados. Es exactamente lo mismo para los orificios del lado superior. Si yo conecto el lado negativo en este sector, todos estos orificios están conectados al lado negativo. Entonces seguramente de este LED de acá, tal vez podría conectar su negativo en este orificio o en este orificio, da igual, es igual, negativo, ¿no? En cambio, los orificios que están en la parte central de la placa de pruebas tienen una conexión vertical. Como podemos ver acá en la imagen, la conexión es vertical. O sea, si yo realizo una conexión eléctrica en este punto, todos estos orificios están conectados. Entonces la carga eléctrica que yo adicione acá va a estar presente en esos orificios, ¿no? Es exactamente lo mismo. Puedo conectar un lado negativo acá y toda esta hilera va a estar con esa carga. Van a estar conectadas. También tenemos que considerar lo siguiente. Por el hecho de que yo conecte acá un cable, no quiere decir que va a estar conectado con los de arriba. Son secciones diferentes. Simplemente va a estar conectado con esta hilera de orificio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a profundizar un poquito más con él, con la elaboración de algunos programas. El primer programa que vamos a realizar con estos dispositivos es el programa 3. En el video pasado hicimos 2. Utilizando la placa Arduino y protoboard, encender un LED durante 3 segundos constantemente, cada 1 segundo. Acá tenemos el circuito que tenemos que crear y nosotros lo vamos a hacer en nuestro simulador. Ya estamos en el simulador de Tinkercad. Tenemos nuestra placa Arduino. Ahora vamos a agregar una placa de pruebas. Ahí está, nuestra placa de pruebas. Y vamos a encajar un LED a cualquier lugar. Yo lo voy a encajar acá. Vemos que este LED, una patita es chueca y el otro lado es recta. La patita chueca es el lado positivo y la recta es el lado negativo. Recordemos también que nosotros tenemos que conectar el lado positivo del LED con el positivo de la batería y el negativo del LED con el negativo de la batería. Pero en este caso no vamos a utilizar una batería, vamos a utilizar nuestra placa Arduino. Pero, ¿cuáles son los negativos y positivos de nuestra placa Arduino? Los negativos son aquellos pines que tienen la letra GND. Esos son los lados negativos o tierra. ¿Ya? Tenemos 3 en nuestra placa. Y los positivos son todos los pines que tienen numeración, desde el 2 hasta el 13 y también acá abajo. Pero estos lo vamos a tocar después. Primero
con estas de arriba los pines digitales, del 2 al 13. Entonces vamos a utilizar el pin 8, puede ser cualquiera desde el 2 hasta el 13, pero vamos a utilizar el 8. Como este es el positivo, tengo que conectarlo con el positivo de mi LED. Ahora, como vamos a utilizar una placa de pruebas, esta patita positiva está conectada en este orificio, por tanto, toda esta hilera, y podemos ver en el simulador que toda esa hilera está interconectada, nos está dando esa ayuda. Podemos ver que se resalta de verde. Entonces, si yo enchufo o conecto ese pin con este orificio de acá, toda esta fila va a estar conectada, va a recibir la energía, ¿no? Vamos a realizar entonces eso. Voy a hacer un clic sobre el pin 8, clic para generar las esquinas o las vértices de nuestro cable. Con un simple clic nosotros creamos nuestros cablecitos, nuestros jumpers. Listo, aquí y ahí. Ya está conectado del pin 8, que es energía positiva, lado positivo, hasta acá. Y va al positivo del LED. Muy bien. Siguiente paso, tenemos que conectar el lado negativo de nuestro LED con el negativo del Arduino. Entonces GND, voy a conectar acá. Listo. 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 Y lo termino acá. Listo. El negativo está conectado con el negativo y el positivo con el positivo. Generalmente en el color de los cables se suele utilizar un color oscuro para los lados negativos y colores claros para los lados positivos. ¿Ya? Listo, ya está nuestro circuito correctamente conectado. Ahora nos toca realizar el programa. Vamos a habilitar el código de texto. Continuar. Bien. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos avanzado la clase pasada. En el Voice Setup, recordemos que debe estar el código que se va a ejecutar una sola vez. Apenas encendamos el Arduino, el código que está dentro de las llaves de Voice Setup se ejecuta una sola vez. Y luego se ejecuta lo que está dentro de la función Void Loop. Y todo lo que está dentro de la función Void Loop se ejecuta de manera infinita, hasta que nuestro Arduino no tenga energía. ¿Ya? Hasta ahí, hasta que se apague. En el Voice Setup generalmente se inicializan los pines. ¿Cómo vamos a trabajar los pines? ¿De qué modo? ¿De entrada o de salida? Podemos ver que el único pin que estamos utilizando es el 8. Dirán que también GND, pero GND es de tierra, es negativo. Entonces no tenemos que configurarlo. Lo que tenemos que configurar es el pin número 8. Porque podemos asumir que a partir de ahí es de donde se va a habilitar y la energía va a fluir gracias a esa habilitación. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar la función pin mode punto y coma. Esta función pin mode me permite establecer el tipo de trabajo de un pin. Y como estamos utilizando el pin 8, nuestro pin 8 vamos a utilizarlo ¿de qué modo? De salida. Muy bien. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar un pin de salida o un pin de entrada? Un pin de salida es cuando vamos a proporcionar energía, como en este caso. Cada que activemos, la energía eléctrica va a fluir y vamos a encender el LED. Cuando quiero iniciar el movimiento de un brazo mecánico, cuando quiero encender luces, cuando quiero encender o mover una rueda, etc. Cuando vamos a utilizar un pin de entrada, input, cuando nosotros queramos recibir información, cuando queramos recibir la información de la pulsada de un botón, cuando queramos recibir la información de un sensor, etc. Ahí es entrada y lo otro es salida. En este caso, salida. Listo, eso es lo único que necesitamos porque solo tenemos un pin, solamente utilizamos una vez el pin mode. Ahora, como este pin ya está configurado como salida, podemos utilizar la siguiente función, digital write. Minúscula, digital write. Entre paréntesis nosotros debemos agregar dos valores. Primero el pin 8, ¿y en qué estado va a estar? High o low. High es para que tenga energía eléctrica y low para que se apague, para que no tenga energía eléctrica. Los pines digitales, los que están en este sector,
pines digitales solo tienen esos dos valores. En este caso, como queremos encender nuestro LED por 3 segundos, vamos a decir que el pin 8 esté con el estado high, alto, encendido. Entonces estamos habilitando el flujo de energía, va a pasar y se va a encender nuestro LED. Una vez se encienda nuestro LED, vamos a utilizar delay para esperar 3 segundos. El dato que está ahí es milisegundos, por eso agregamos 3000. Y después tenemos que apagar nuestro LED durante 1 segundo. Entonces voy a copiar todo este código que está acá, el pin 8, luego lo vamos a apagar, y luego esperamos 1 segundo. Con eso ya tendríamos terminado el ejercicio, porque se va a encender por 3 segundos, se apaga por 1 segundo, luego se vuelve a repetir, se enciende por 3 segundos, se apaga por 1 segundo, se repite, se enciende por 3 y se apaga por 1 segundo, y de ese modo. Con eso terminaríamos este ejercicio, pero veamos si funciona. Vamos a hacer clic en iniciar simulador. Podemos ver que se enciende por 3 segundos, se apaga por 1 segundo, se enciende por 3 segundos, etc. Funciona. Pero hay un detalle bien importante. Podemos ver que eso es lo bueno de utilizar a veces un simulador que está muy completo. Nos está mandando una alarma y claramente dice: la corriente eléctrica, la corriente a través del LED es de 53.5 miliamperios, mientras que lo máximo recomendado es 20. Entonces existe la posibilidad de que se queme. Luego vamos a ver cómo se trabaja con los amperios, miliamperios, etc. Pero tenemos que entender que este pin trabaja con una energía eléctrica de 5 voltios y el LED es utilizado de buena manera con energías de 2 voltios. Entonces estamos en la posibilidad de que se estropee, de que se queme, y eso nos está advirtiendo nuestro simulador. Lo que debemos realizar es agregar una resistencia. Entonces vamos a entrar al simulador, resistencia, y está. Esta es la resistencia. Obviamente las resistencias tienen diferentes valores, pero nosotros por ahora vamos a manejar este valor. Vamos a cambiar que está en kilo ohmios a simplemente ohmios, y vamos a cambiar el valor de la resistencia a 200. Ya está. Luego vamos a ver por qué 200. Ya todavía no nos compliquemos mucho con tanta información, simplemente lo dejaremos ahí. Vamos a agarrar entonces la resistencia para rebajar esa energía y que se adecue a lo que realmente necesita o maneja el LED. ¿Ya? Ahora, ¿dónde nosotros tenemos que agregar la resistencia? ¿En el lado positivo o en el lado negativo? En realidad es en cualquiera de los dos. Es igual. Puede ser en el negativo o en el positivo, no pasa nada. Pero por temas de formalidad, generalmente se acopla en el lado positivo. Entonces, conectamos en el lado positivo, de este modo, ¿sí? Ya. Ahí está la patita positiva del LED, se conecta con la resistencia. Este lado de la resistencia tendría que recibir energía. Entonces, como estamos utilizando el pin 8, voy a agarrar acá, acá, acá y acá. Lo voy a conectar aquí. Listo, voy a cambiar el color para que notemos que es positivo. Ahí está. El pin 8 lanza la energía, llega hasta aquí. Como está toda esta columna conectada, pasa a través de la resistencia. La energía se normaliza, digámoslo, o se rebaja para que el LED no se queme. Llega por el positivo del LED y luego al negativo. Vamos a iniciar la simulación. Ahora sí no aparece ese mensajito de alarma. Siguiente ejercicio. Circuito básico con 2 LEDs. Utilizando la placa Arduino y protoboard, encender 2 LEDs de la siguiente manera. Primero, que ninguno esté encendido, luego que se encienda solo el de la derecha, luego que se encienda solo el de la izquierda y luego que se enciendan los dos.
Cada encendido debe durar un segundo, o sea, un segundo apagados, un segundo el de la derecha, un segundo el de la izquierda y luego un segundo los dos. Y luego repetimos y repetimos. Bien, vamos a crear entonces el circuito. Como ya tengo un circuito elaborado acá, vamos a duplicar, voy a adicionar otro LED. ¿Listo? Adicionamos otra resistencia. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el pin 7 para nuestro segundo LED. Puede ser otro pin, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Y el negativo de nuestro LED lo vamos a conectar al mismo GND. Ya está, como es negativo. Listo. Para diferenciar vamos a utilizar otro color. Muy bien, ya tenemos hecho el circuito. Tenemos dos LEDs que están correctamente conectados. Miren, el pin número 7 con el cable al positivo. Toda esta columna está conectada a la resistencia, al positivo del LED. Y el negativo del LED está conectado al negativo de la placa Arduino. Vamos a ir entonces al código. Ya no vamos a utilizar un solo pin. En este caso estamos utilizando dos. Entonces vamos a utilizar también el pin mod. Ahora el 7, que también va a ser de salida. Primero comencemos por estos dos. Un segundo deben estar los dos apagados y luego un segundo simplemente el de la derecha debe estar encendido. En el simulador vamos a indicar digital write, listo, punto y coma. Vamos a apagar nuestro pin 8, entonces 8, low, tiene que estar apagado. Y el otro pin también, digital write 7 low, ambos están apagados. Una vez que estén apagados vamos a esperar durante un segundo, porque eso es lo que indica el ejercicio, que debe estar un segundo en cada uno de los estados, y un segundo es 1000 milisegundos, por eso agregamos ese valor en el delay. Ya está, ya tenemos el primer caso. Para el segundo caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el que se tiene que encender es el LED de la derecha. El LED de la derecha está conectado con el pin número 7. Entonces el pin número 7 es el que tiene el valor de high, encendido. El otro debe estar apagado. Y luego esperamos un segundo también. Para los últimos dos tenemos que encender el de la izquierda y luego encender los dos. Entonces vamos a copiar el mismo código, control C, control V, encendemos el de la izquierda, que es este LED de acá, que está conectado al pin número 8. Entonces lo que está en el pin número 8 high, en el pin número 7 low, en mayúscula. Tenemos que respetar la sintaxis del lenguaje, en mayúscula. Muy bien, y por último deben estar encendidos los dos, tanto hay en el pin 8 y también en el 7, y esperamos un segundo. Después todo ese proceso se va a repetir. Iniciamos. Ahí está, 1, 2, los dos apagados, derecha, izquierda, los dos. Ahora, con todo lo avanzado, todos ustedes pueden elaborar el siguiente ejercicio. Programa número 5, contando en binario de 0 a 10. Tenemos que utilizar 4 LEDs, 4 resistencias y los cables que sean necesarios. El circuito es este de acá. Tenemos que tener 4 LEDs conectados. Podemos utilizar desde el 10 hasta el 13 o puede ser el de su preferencia. ¿Ya? Un detalle bien importante. Podemos ver que el negativo está conectado con esta hilera en nuestra placa de pruebas, en el protoboard. Entonces el negativo está conectado ahí. Toda esta fila está conectada con el negativo, porque toda esa fila tiene una conexión interna, ya lo hemos visto. Es por eso que el lado negativo de cada LED simplemente se conecta con un orificio de esa fila. Utilizando la placa Arduino, realizar un circuito con 4 LEDs y simular el contador en binario del 0 al 10, sabiendo que LED apagado es igual a 0 y LED encendido es igual a 1.
el circuito debe mostrar el número por un segundo y cambiar al siguiente. O sea, el número 0 en binario es 000, número 1 0001, el número 2 0010 y así tenemos cómo es cada uno de los números en binario, ¿no? Hasta el 10, del 0 hasta el 10. Siguiendo los mismos patrones, siguiendo todo lo que hemos visto en el enunciado, se debe completar para el 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, en el caso del 7, los 3 LEDs de la derecha tendrían que estar encendidos porque son 1, ¿no? Y de ese modo. Bien, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente clase.